Excelentísimas, ilustrísimas damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. Bajo el título Europa en crisis, iniciamos hoy nuestro 10º ciclo de conferencias, los ya tradicionales los jueves de la maestranza, que hemos preparado con una visión global del entorno internacional, con el ánimo de que interesen por su trascendencia y actualidad. Si bien partíamos de un hito histórico como es el Brexit, que veremos cómo termina concretándose, recientes acontecimientos han puesto todavía más valor a este complejo equilibrio. No pretendemos entrar a enfocarlo desde una perspectiva política o ideológica, sino principalmente desde una postura práctica, social y económica. Nos acompañarán prestigiosos conferenciantes que nos darán su erudita opinión sobre una temática que puede marcar el destino de Europa y, por ende, del mundo en las décadas venideras. Iniciaremos hoy el ciclo de conferencias con la que pronunciará el embajador de España, don Jorge de Ezcayar Mazarredo, cuya familia materna está muy entroncada con esta Real Corporación. Con una brillante trayectoria en la carrera diplomática desde 1972 y con un profundo conocimiento basado en su experiencia en relevantes responsabilidades, nos dará su opinión de a dónde va el mundo. Nos enfrentamos al posible fin del dominio occidental, la consolidación del crecimiento asiático y un cambio desde una ordenación geopolítica del mundo de carácter multilateral. La razón última se encuentra en las revoluciones tecnológica y digital que están acelerando el tiempo histórico. Nuestro ponente, de forma desinteresada, se ha desplazado de su actual destino en Oporto expresamente para esta conferencia, lo que queremos agradecerle de todo corazón. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. El próximo miércoles, día 9, el eurodiputado en el Parlamento Europeo, el valenciano don Esteban González Pons, nos expondrá su conocimiento desde Bruselas de la reconfiguración de Europa tras el Brexit, un acontecimiento que obligará a una redefinición de los intereses y de las estrategias de los países miembros. Y cerrará el ciclo el profesor de Derecho Comunitario y Derecho Europeo de la Competencia, don Rafael Ripoll Navarro, con su ponencia España en la agenda europea y global. España tiene el deber de ocupar una posición cada vez más relevante en el contexto europeo. ¿Estamos preparados? Y ya sin más doy pues paso a nuestro coordinador de las conferencias, don José Francisco de Ibar Castelló de Castelló, historiador del arte con una prolífica carrera profesional y a quien ya conocen por habernos ayudado en conferencias anteriores. Muchas gracias también. Porque hemos de compartir la prótesis. Bueno, buenas tardes. Damas y caballeros maestrantes, amigos todos, ciudadanos generosos y honrados, que decía la retórica feudal valenciana, ¿verdad? Bueno, yo, el personaje, primero, dos líneas sobre la génesis. ¿No se oye? ¿Ahora se oye? Bueno, dos líneas sobre la génesis del curso. Hace el año 81 yo organicé un curso en Madrid. Se inauguraba en aquella época la Fundación Mafre en General Perón y hablamos sobre un tema que se me ocurrió podía tener interés. La cultura como identidad europea. El curso tuvo bastante tirón y asistieron todos los que debían asistir, desde Semprún, por ejemplo, Hans Mayer, Martin Walser, en fin, todos los que en aquel momento tenían algo, Erzenberger, los que tenían algo que decir. La cosa funcionó y adelante. Y ahora, como después empezaron los años gloriosos de la Unión Europea, y cuando las cosas han empezado a titubear moderadamente, esperemos que solo sea moderadamente, hablar de la Europa en crisis, me parece que así se encontraban los ponentes, los intérpretes de la situación adecuados, podía ser perfecta. Esto en torno al curso.
en torno al ponente de hoy es un personaje excepcional, pero no excepcional por la brillantísima carrera que la tiene desde el primer día. Yo debo decir honestamente que he seguido su itinerario a la debida distancia, ¿no? Hemos coincidido en distintos sitios y siempre tenía ese calor para recibir a una persona ajena y fragmentaria, tan ajeno al mundo diplomático como soy yo, que recordaré siempre. Pero además me interesa otra cosa, señalar otra cosa en Mazarredo, en Ezcayalba. Aparte de las tareas múltiples que ha tenido, el currículum, que ahí tienen ustedes, no puedo leerlo bien porque me veo mal y encima tengo esto a la mano. Pero en fin, el currículum ustedes ven que ha tenido todos los puntos nodales de lo que puede ser una carrera diplomática brillante. Ha tenido múltiples, diversas y complicadísimas embajadas. Y después ha tenido cometidos y responsabilidades, por ejemplo, algunos en centros muy complicados, en la cima del poder, nada sencillos de desenhebrar. O sea que la verdad ha sido un personaje que habrá que agradecerle, aparte de su destreza, su profesionalidad y su carácter, una habilidad, una aguja de marear afinada maravillosamente bien. Por otro lado, lo quisiera decir también, es la única personaje que conozco, y he tenido algunas relaciones con el Ministerio de Exteriores en los últimos 50 años, ha tenido la habilidad, y esto es reciente y estoy maravillado, de convertir lo que debía ser o podía ser un seco informe de exteriores, las memorias de ajuste de cuentas con su tiempo, en un espléndido libro, una espléndida pieza literaria que además se lee incluso entre sonrisas, porque hay algunas malevolencias francamente geniales. Yo pienso que Goethe decía que ningún tiempo es bueno para quien lo vive. Yo no soy tan pesimista, pero pienso que la cordialidad, la incisividad y la apertura de la exposición me libra, me exime de mayores palabras. Yo pienso con Goethe, y vuelvo, que hay que ser tolerante sin caer jamás en la indiferencia, ¿verdad? Es un buen reto que seguro que el discurso del ponente nos ayudará a magnificar, a ampliar y a gozar, por lo menos, en la expresión del ponente. Muy amable. Muy bien. Muchísimas gracias, teniente del hermano mayor. Yo quería saludar a Puigmontón y a mi primo Cosme Mazarredo, que es el que me han traído también aquí, y agradecer también a José Francisco Ibás, que es un viejo conocido, como él decía. Nos hemos visto en Marruecos, nos hemos visto en Estados Unidos, nos hemos visto, no sé, en más sitios en el Ministerio, supongo, por esta simpática presentación, que además les ha evitado el recorrer un currículum que no tiene más mérito, ¿verdad?, que el de acumular años, y donde además se insiste de forma muy pesada algunos en la fecha de mi nacimiento, que me encanta que haya omitido, porque no hace ninguna falta recordarla aquí. Damas y caballeros de la maestranza, quiero agradecer esta invitación para venir hoy aquí. Estoy muy contento, me parece una venue maravillosa, y les agradezco a todos su presencia. Yo voy a hablar un poco de cómo veo el futuro del mundo. Es un poco pretencioso, es decir, ¿dónde va el mundo? ¿Dónde va el mundo? Nadie lo sabe. Nadie fue capaz de predecir, ¿verdad?, que la Unión Soviética iba a desaparecer, o nadie vio venir la primavera árabe, ¿no? Entonces, ¿dónde va el mundo? Pero, en fin, dentro de las limitaciones que eso implica, yo lo primero que quiero decir es que frente a tanto pesimismo como hay hoy en día, el mundo está mejor que nunca, de entrada, como primera afirmación. Y esto no es un optimismo panglosiano, verdad, vacío. Si uno mira datos como datos de enfermedad, datos de guerras, de desastres, estamos mejor que nunca. Yo tengo aquí algunos datos. Fíjese, la peste, que en el siglo XIV, ¿verdad?, se llevó al 30% de la población de Europa y al 50% de la de Florencia, concretamente, haciendo la fortuna, por otra parte, de Boccaccio, o la mal llamada gripe española, que hace 100 años, justamente ahora, mató a 50 millones de personas. Hoy en día el ébola se controla, el SIDA más o menos se controla, es verdad que la malaria sigue causando estragos, pero ya no hay viruela, en fin, se ha avanzado mucho. La vida humana ha pasado de 30 años de media en el mundo a 70 en los últimos 100 años. Es decir, estamos, desde ese punto de vista, mucho mejor. Si cogemos desastres por pobreza, en la época de Napoleón,
el 90% de la población del mundo eran pobres. 90%. Hoy en día se calcula que los pobres son un 25%, luego daré datos más concretos, ¿verdad? Este año hay 850 millones de personas desnutridas y al mismo tiempo hay 2.100 millones de personas con sobrepeso en el mundo. Más del doble. En cuanto a guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial mataron 80 millones de personas y el año pasado murieron en el mundo, en todo el mundo, 56 millones de personas, de las cuales solo por guerras solo fueron 120.000. 800.000 suicidios al mismo tiempo. Quiero decir que mucha más gente, muere más gente en este momento. Por 3 millones de personas murieron el año pasado por enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Y son mucho, ¿verdad? 120.000 como causas directas, ¿verdad?, de conflictos. Y sin embargo, a pesar de que el mundo está objetivamente mejor que nunca a lo largo de toda su historia, las palabras clave en este momento son desconcierto, desánimo, no sabemos, estamos inquietos, tenemos miedo. Y la razón de esto es la aceleración, creo yo, la aceleración del tiempo histórico. Lo que está pasando es que todo está pasando demasiado deprisa, y al pasar demasiado deprisa no nos da tiempo a adaptarnos, a entender bien lo que está pasando. Fíjese, aquí estamos en un lugar, ¿verdad?, donde las glorias militares de la maestranza me las han recordado al llegar acá. Los ejércitos, desde que los romanos inventaron las carreteras, ¿verdad?, la red de comunicaciones europea, o los incas, han sido, hasta la Primera Guerra Mundial, un ejército se desplazaba a 4,5 kilómetros por hora. Es lo que podía hacer forzando la marcha. Hasta la Primera Guerra Mundial ha sido así. El otro día vieron que había unos ataques con misiles sobre unas ciudades, unas bases militares en Siria, lanzadas desde 1000 millas en barcos en el Mediterráneo, desde aviones que venían de... Ha cambiado radicalmente, ¿no? El primer avión a reacción, el motor a reacción se hace en el año 44 y solo 25 años más tarde llega Armstrong a la Luna. Es brutal, es un salto. El mundo se ha pasado millones de años, o miles de años, millones, ¿no?, navegando a vela, unos pocos años a vapor, y de repente, desde que los hermanos Wright vuelan unos, ¿verdad?, 300 metros por encima del suelo en el año 1903, ya 65 años más tarde, 66 años más tarde, está el hombre poniendo el pie en la Luna. Yo digo que entre Keops, el fundador, el constructor de la Gran Pirámide, y Cleopatra, pasa más tiempo que entre Cleopatra y McDonald's. Entre Keops y Cleopatra el tiempo no cambia. Entre Cleopatra y McDonald's, imagínense todos los cambios que hay, ¿no? Toynbee tiene una frase muy bonita, dice que algo así como que el polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos dejan ver con claridad. Y es verdad, todo está pasando muy deprisa, muy compactado, y eso no nos da tiempo a entender bien lo que ocurre, y eso nos produce desasosiego, es natural. Yo tengo una nieta que tiene 5 años y que es muy, le gusta mucho las cosas científicas, ¿verdad? Parece mentira, pero todo lo que tiene que ver con planetas y con los prehistóricos y tal. Y el otro día le habían enseñado las monjas en clase la teoría de la evolución, que no sé cómo la explicarán las monjas, pero en fin, se las habían explicado. Y entonces llegaba muy preocupada a casa preguntándole a su padre si yo, que soy su abuelo, cuando era pequeño era un mono. Digo, hombre, cambia deprisa, pero probablemente no tan deprisa como esto, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta aceleración del tiempo histórico? Yo creo que es que después de la revolución industrial del siglo XVIII y la máquina de vapor, en este momento coinciden dos grandes revoluciones que están teniendo lugar delante de nuestras mismas narices. Una es la revolución tecnológica y la otra es la revolución de la información, ¿no? Fíjese, 7 de las empresas, llaman unicornios, que valen más de 1.000 millones de dólares, 7 de ellas, de las 10 más grandes del mundo, son tecnológicas, ya no son los bancos, ya no son las petroleras, hoy son Google, es Amazon, son estas cosas, ¿no? La ley de Moore es un señor americano que ha hecho una ley que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de la capacidad de procesar, ¿eh? El cohete que va a la Luna con Armstrong, del que hablaba antes, tiene 12.000 transistores, 12.000. Este teléfono que tengo yo aquí, que tiene, ¿cuántos años más tarde? Del año 69 hasta acá, 45, 50 años, no llega. Tiene 3,2 millones. De 20.000, con un espacio brutal, a 3 millones y pico concentrados en este pequeño espacio, ¿no?
Y al mismo tiempo hay una revolución de la información. 3.000 millones de personas tienen hoy en día, están conectadas por Internet, y 3.500 millones tienen ya teléfonos móviles. Hoy un día un pastor del altiplano boliviano que tenga un teléfono móvil en la mano y una conexión con Internet, porque pasa un satélite por encima, tiene más información en la mano que podía tener Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, o que podía tener Kennedy cuando estaba decidiendo si atacaba o no atacaba a los misiles soviéticos en Cuba. Un pastor del altiplano, es que tiene más información en la mano, ¿no? Y eso tiene una influencia enorme sobre todo, tiene influencia sobre la vida social, sobre la política, sobre el empleo, en fin, hablaré de todas estas cosas. A mí me gusta citar el ejemplo del ajedrez. El inventor del ajedrez fue un individuo en la época del imperio mogul en la India, y le gustó tanto al emperador su descubrimiento, que le dijo de qué quería como regalo. Y entonces al hombre aquel le dijo, pues mire, majestad, lo que yo quiero es que en el primer cuadrado ponga usted un grano de arroz, en el segundo ponga 2, en el tercero ponga 4, en el cuarto ponga 8, vaya duplicando. Cuando el rey iba terminando el tablero, se le había acabado el arroz que había en todo el reino, y en consecuencia ordenó cortarle la cabeza al señor aquel para no tener que pagarle porque se quedaba sin arroz. Nosotros, si empezamos a contar desde hace 10.000 años, cuando se produce el descubrimiento de la agricultura, con el descubrimiento de la agricultura empiezan a haber animales, ¿verdad?, domésticos, se produce la sedentarización, con la sedentarización las ciudades, con las ciudades los imperios, las religiones, todo eso. Bueno, pues desde entonces, si ponemos eso en la casilla 1, hoy en día estamos en más de la mitad del tablero. Quiere decir que cada paso que damos, el aumento es exponencial, y cuando uno multiplica las cosas a estos niveles, los cambios ya no son cuantitativos, sino que son cualitativos. Hoy en día la revolución entre el aumento de la población, hablaré luego de ello, la revolución tecnológica, la revolución de la información, tienen efectos acumulativos sobre la ecología. Estamos siendo capaces de alterar la ecología del planeta por vez primera en la historia de la humanidad. Sobre el empleo, sobre la política. Yo creo que está en crisis el Estado de Bodino, también hablaré de ello luego, el Estado tal como lo entendemos desde el siglo XVII para acá, ¿verdad? Desde el Tratado de Westfalia, que es cuando se inventa el Estado con sus atributos, está en crisis en este momento, ¿no? Y eso forma parte también de esa incertidumbre, de ese miedo, de esa sensación de inseguridad que tenemos, porque en geopolítica también ocurre lo mismo, ¿no? Si recuerdan el Congreso de Viena, que pone fin a las maldades napoleónicas que esta ciudad sufrió también, el Congreso de Viena, donde decía que los diplomáticos se divertían, y también decían que un diplomático que se divertía era más peligroso que uno que trabajaba. Hicieron una estructura diplomático-política que duró 100 años, muy reaccionaria, muy conservadora, ¿verdad? La hizo Metternich, pero en fin, duró 100 años con algunos cambios, algunos problemas, pero en fin, llega hasta la Primera Guerra Mundial, aquella estructura geopolítica. En la Primera Guerra Mundial saltan por los aires 4 imperios, el otomano, el austriaco, austrohúngaro, el alemán y el ruso, y entonces entramos en un periodo de incertidumbre, que en la Segunda Guerra Mundial se encuentra otro fragua, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial se hace otra estructura geopolítica, los vencedores, que dura 50 años, más o menos. Es lo que se hace en aquellas conferencias de San Francisco, de Teherán, de Potsdam, con las Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Y eso dura 50 años hasta que cae la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín, y con el muro de Berlín cae la Unión Soviética, cae el comunismo, cae la bipolaridad, cae el telón de acero. Otro cataclismo geopolítico brutal. Y entonces hay 10 años de dominio incontestado de los norteamericanos. Hay un momento en que Fukuyama decía que aquello es el fin de la historia. El fin de la historia porque lo que triunfa es ya nuestro modelo. Es el modelo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Y eso termina con los atentados terroristas del 11 de septiembre, donde los norteamericanos son atacados en lo que más les duele, en los símbolos de su poder económico, las torres, en los símbolos de su poder militar, como es el Pentágono, y probablemente el tercer avión iba contra el Capitolio o contra la Casa Blanca, es decir, el símbolo del poder político, ¿no? Yo creo que... Y ahora vivimos un periodo de incertidumbre, vivimos un momento en que estamos en un fin de ciclo. Es un momento en que se está derrumbando como un castillo de naipes, y luego explicaré también por qué, todas esas estructuras derivadas de la Segunda Guerra Mundial, que han sido las que han regido nuestras vidas en el ámbito internacional en los últimos 50 o 60 años, y tenemos que encontrar otras que las sustituyan, y todavía no lo hemos hecho, ¿no?
Las reglas hoy se discuten, las reglas se aflojan, hay un vacío de poder y, bueno, no hay que ser necesariamente hegeliano, el mundo no tiene por qué ir necesariamente a mejor. Estamos viendo que nuestros hijos tienen una vida más difícil y más complicada que la que tuvimos nosotros, ¿no? Por eso creo que la palabra clave es incertidumbre. Entonces yo creo que hay tres elementos claves que son los que determinan cómo está el mundo en este momento y hacia dónde está cambiando. El primero es el proceso de introspección de los norteamericanos, que se está acentuando con el señor Trump. El segundo es la crisis que sufre Europa. Y el tercero es la aparición de nuevos actores en la escena internacional. Y de forma muy particular China y quizá también Rusia, que quiere volver a los viejos esplendores, ¿verdad?, de la época soviética. Esto en un contexto de globalización, es decir, de un mundo interconectado. Cualquier acontecimiento pues, que pasa en cualquier sitio del mundo lo ven a diario, se refleja en nuestra bolsa, por ejemplo. En una crisis económica de la que estamos saliendo, aparentemente, según la reunión de Davos de este año, pues confirma que realmente estamos saliendo, que la economía y el comercio crecen, pero con problemas locales graves. Quizá los más graves están en Corea y en Irán en este momento. En Corea parece que se está entrando yo creo que no hay que ser muy optimistas, hay que ser muy cautos, porque es muy complicado lo que se puede pretender allí, y en Irán, donde los americanos pueden crear una crisis donde realmente no tendría por qué existir, ¿no? Y luego con problemas globales, ¿no? En el mundo pues hay proliferación nuclear, en el mundo hay hambre, en el mundo hay ciberterrorismo, en el mundo hay terrorismo también, es decir, hay problemas de clima que son muy serios y muy graves también, ¿no? Y con tres elementos que influirán sobre este futuro que ya empieza a ser complejo por el número de elementos que estoy citando. Los tres son la población, otra vez la revolución tecnológica y, en tercer lugar, el creciente influencia de la economía sobre las decisiones políticas. Yo creo que son tres elementos que van a marcar mucho el futuro inmediato. El aislacionismo americano pues es obvio, ¿no? Richard Haas, que es el director del Foreign Policy, habla de The Withdrawal Doctrine, la doctrina de la retirada. Los americanos, esto empezó con Obama, cuando yo estaba embajador en Washington, ya era perceptible. El americano medio estaba cansado de guerras en Oriente Medio, que uno, no podía ganar, dos, le costaban carísimo en vidas humanas y en dinero, y tres, encima el mundo no le agradecía. Entonces decían, ¿qué rayos estamos haciendo aquí? Vamos a poner la casa en orden. Había empezado la crisis, ya la gente estaba perdiendo sus casas, tenía hipotecas, y entonces lo que querían era dedicar sus esfuerzos, ¿verdad?, a poner la casa en orden. Y entonces Obama se inventa una doctrina que le llama Strategic Restraint, que la hace en un discurso que da en West Point, en la Academia Militar, que quiere decir, miren ustedes, Estados Unidos se reserva el derecho a intervenir en el mundo cuando sus intereses estén en juego. Pero si no, que sean los demás los que se mojen, que sean los demás los que den la cara, que sean los demás que compartan gastos, burden sharing, que compartan gastos con nosotros, y nosotros ya lideraremos desde atrás si hace falta, que sean otros los que empiecen. Vamos a dejar de ir en plan llanero solitario como habían ido con Bush, vamos a dejar que sean los otros los que... Y esto le empieza a funcionar. Y aunque ahora está siendo criticado, yo tengo admiración personal por Obama, he estado con él varias veces, creo que era un hombre realmente muy bien intencionado, que se encontró con un país muy polarizado, con unas cámaras que no lo dejaban actuar, pero con Obama había una política exterior. Él quería hacer un reset de relaciones, empezar de cero con Rusia, quería concentrar sus esfuerzos en el Pacífico, quería atender al problema del clima. Él tenía una... Entonces hemos pasado aquí a Trump, y con Trump no hay, yo no veo una política clara. Con Trump lo que hay es improvisación constante. Él dijo, we have to be unpredictable, tenemos que ser impredecibles, y eso lo ve como lo ha dicho él, no me lo estoy metiendo, lo ve como un mérito, ¿no? Desconcertar al adversario. Entonces Trump tiene muy pocas ideas, sinceramente. Yo creo que tiene, con todo el respeto que merece el presidente de una gran potencia, de un país amigo como es Estados Unidos, tiene pocas ideas. En economía es desde un proteccionismo acendrado y un horror, ¿verdad?, por los déficits comerciales. En política es desconfianza de alianzas y de organismos internacionales. Alianzas como la OTAN, organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio. La doctrina la suya es America First. Yo voy a lo mío y los demás que apechuguen con
Para eso soy la gran potencia, para eso soy el imperio. America First a veces se está convirtiendo en estos momentos en America Alone, porque se está quedando solo. Y luego, en un concepto exagerado de la seguridad nacional que la pone por encima de todo. La seguridad nacional es sacrosanta y entonces eso explica pues, los muros con México, explica las deportaciones de inmigrantes, explica el cierre de fronteras a los musulmanes, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está haciendo este señor es poner en duda el orden liberal que ha existido desde 1945 y que con ese breve intervalo, ¿verdad?, de la hegemonía incontestada norteamericana lo arrastramos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no ofrece un liderazgo político o moral al mundo. Y eso yo creo que está produciendo un vacío, y ese vacío lo están utilizando y lo están... La geopolítica es como la naturaleza, tiene horror al vacío, ¿no? Entonces, si Estados Unidos deja un vacío, lo ocupan los rusos o lo ocupa quien puede. Y en este caso, Rusia es la que lo está haciendo más. ¿Es el fin de Estados Unidos? No, para nada. Estados Unidos tiene, para que se haga una idea, el 4,3% de la población mundial, tiene un 24% del PIB mundial y el 40% del gasto militar mundial. 4,3% de población, 24% de la producción del PIB mundial tiene una economía que son 18 billones con B de dólares. China, que es la siguiente, tiene 10, nosotros tenemos 2, Rusia tiene 2, como nosotros. Tiene una autosuficiencia energética y eso explica un creciente desinterés por Oriente Medio, con todo esto del shale y estos nuevos descubrimientos que se están haciendo. Es el corazón del sistema financiero mundial y es el corazón también de la revolución digital. Y luego tiene lo que se llama un soft power. La gente quiere ver películas americanas, quiere la moda americana, admira a los actores y actrices de Estados Unidos, la literatura, en fin, el soft power americano. Seguimos teniendo Estados Unidos y lo vamos a tener, yo creo que hasta cierto punto, afortunadamente, durante un tiempo. Pero lo que sí hay es el fin del liderazgo de Estados Unidos en el mundo, por voluntad propia, pero se está produciendo. El segundo elemento del que quiero hablar es de la crisis de Europa. Europa tiene el 9% de la población del mundo, el doble, los 500 millones, casi el doble de los norteamericanos. El 21% del PIB mundial, que no está nada más, tenemos un quinto, ¿verdad?, de toda la producción mundial. El 15% del comercio y tenemos el 50% del gasto social mundial. Tenemos una sociedad de bienestar, nos quejamos mucho los europeos sobre la sanidad, sobre nuestras carreteras, sobre nuestra educación, pero tenemos el 50%, el 9% de la población del mundo gasta la mitad de todo lo que en el mundo se gasta en actividades, en gastos sociales. Esto es difícil de mantener. Lo hemos podido mantener durante mucho tiempo porque había imperios. Europa está aprisionada en estos momentos entre una energía más barata en Oriente Medio en Estados Unidos. Europa, yo estaba hace 10 días estaba en Kansas, no, en Texas. Y en Texas el litro de gasolina está en 70 céntimos, ¿no? Tiene es decir, la energía es más barata en Oriente Medio de Estados Unidos, los salarios son más baratos en África o en Asia y tenemos costes sociales muy altos. Y tenemos una división creciente en Europa que es muy grave. Entre el norte y el sur, por razones económicas, el proceso de convergencia se ha detenido. Los del norte piensan con esta conciencia calvinista que les hace estar encantados de haberse conocido, que los del sur somos unos despilfarradores impenitentes. Y mientras tanto hay una diferencia y una división también entre el este y el oeste por razones de valores. En este momento estamos viendo como en Polonia o en Hungría, en Chequia, están creciendo ya tendencias autoritarias que no respetan la división de poderes. Esto es grave porque los valores son los que han hecho grande a Europa en el mundo. Juncker dijo un día que estábamos en una crisis existencial. Yo creo que esta crisis existencial es la que está en la razón del miedo, está en la razón de los populismos y de los nacionalismos. Yo creo que los populismos y los nacionalismos son dos caras de la misma moneda. Detectan problemas, hacen bien en detectarlos, pero luego ofrecen soluciones absolutamente disparatadas para los problemas que han detectado previamente. La Asamblea Nacional Catalana nace al mismo tiempo que el movimiento del 15 de mayo de Madrid y Podemos se crea unos meses más tarde. Es decir, son tanto los nacionalismos como los populismos buscan soluciones fáciles a problemas complejos o soluciones, ¿verdad?, locales a problemas que son globales. No es levantando muros,
¿verdad?, o tirando la casa abajo, ¿verdad?, cómo se crea riqueza o bienestar. Y sobre esta crisis enorme que tenemos influye Trump. Y yo creo que influye positivamente, porque Trump puede haber estimulado, animado, ¿verdad?, el Brexit y en algún momento pues anima a los líderes autoritarios que hay en Europa, pero al mismo tiempo nos va a obligar a, como dicen los chicos ahora, ponernos las pilas y a enfrentar a los problemas de nuestra propia defensa. Cuando yo estaba en Estados Unidos, veía a los americanos que nos miraban como un museo. Los europeos somos un lugar de casas bonitas como esta, donde se viene a ver monumentos, pero poco más. Nos ven como un herbívoro bonachón, incapaz de dar una dentellada o una cornada, cuando estamos rodeados por un lado de rusos expansivos y por otro lado, ¿verdad?, de todo el islamismo radical. Nos ven como hedonistas, nosotros somos Venus, ellos son Marte. Había un chiste ya de hace años cuando Kissinger decía, ¿pero qué es esto de Europa? Explíquenme dónde está Europa, qué número de teléfono tengo que marcar para... Bueno, los europeos decimos, no, ahora tenemos el Tratado de Lisboa, ahora el número 1 es Lisboa, el número 2 es Madrid, el número 3 es Londres, el número 4 es Berlín. No ven a Europa, ¿no? Cuando yo estaba allí, Hillary Clinton, con la que tuve bastante relación también y que era la mujer mejor preparada que podía haber llegado nunca a la presidencia, la mujer o el hombre preparado, era el candidato mejor preparado, a mi juicio, de toda la historia de Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? No sé por qué iba a decir ahora lo de Hillary Clinton, se me ha ido el santo al cielo, porque iba a decir otra cosa de ella que no sé lo que era. Bueno, el caso es que los americanos, los europeos, ellos nos ven... lo que quería decir es que en el discurso que hace ella, cuando la nombran secretaria de Estado, lee un texto de 70 páginas en el Senado. No menciona a la Unión Europea, ni una sola vez. Ellos ven a países, no ven a Europa, ¿no? Y yo creo que nuestra solución está en unirnos, en unir fuerzas, no está en hacer pequeños paisitos. La solución está, si no queremos desaparecer por el desagüe de la historia, porque el centro, la actividad económica, se está desplazando hacia el Pacífico. Si queremos mantener nuestro nivel de vida, tenemos que dotarnos de una política energética común, de una política de defensa común, y ahí nos puede ayudar Trump cuando nos deja solos, enfrentándonos a nuestros problemas. Tenemos que tener una política exterior común que sea capaz de defender ante el mundo nuestros intereses económicos, comerciales, nuestra cultura, en fin, nuestro modo de vida. O nos unimos o desaparecemos. Y luego tenemos el tercer elemento que quería hablar, es junto, ¿verdad?, el proceso de ensimismamiento americano, la crisis de Europa, y en tercer lugar es la aparición de nuevos estados, de nuevos países, ¿no? Yo estuve hace 2 años en Londres, había una exposición en el British Museum muy bonita sobre la China de los Ming, una exposición preciosa. De hecho fui a verla, y quiero decir, fui hasta allí para ver esa exposición. Y es interesante porque China nunca le ha interesado al mundo, es decir, es Marco Polo el que tiene que ir a China, no son los chinos los que vienen aquí, ¿no? Por vez primera en la historia, China se despierta y decide que quiere tener un papel en el gran teatro del mundo calderoniano. Pero claro, no quiere tener un papel cualquiera, quiere tener el papel del galán, ¿verdad?, o de la primadona, de la señora guapa, y quiere que se reparta esa tarta de una forma distinta entre los que en este momento se la comen. Para hacer eso hay que quitarle el papel de galán al que lo tiene en este momento, o hay que distribuir la tarta de otra manera, y eso es complicado. Pero en este momento el dinero y el poder han cambiado de manos y tenemos que aceptar ese hecho porque es un dato objetivo. Hoy Asia tiene el 34% del PIB mundial, ya. En el año 75, todavía no hace 50 años, Francia, la economía francesa era el doble que la economía china. Hoy la economía de Francia es una cuarta parte de la economía de China. China pasará a los Estados Unidos, no per cápita ciertamente, pero sí en volumen global, en el año dentro de 20 años, dentro de 30 años, en el año 50. En el año 92, el G6, el famoso G6, ¿verdad?, las 6 economías más desarrolladas del mundo, tenía el 68% del PIB mundial, hoy tiene el 54%, y por eso ha habido que inventar el G20, porque el G20 tiene el 85% de la economía mundial y la única forma de mantener o intentar dirigir el mundo es teniendo aquellos países, ¿verdad?, que tienen el dinero. Me estoy refiriendo sobre todo a China, pero también Rusia. Rusia está peleando por encima de su peso. Rusia tiene un PIB ligeramente superior al español. Lo que pasa es que Rusia tiene 2 cosas que no tenemos nosotros, que es un asiento en el Consejo de Seguridad con derecho de veto y es potencia nuclear.
pero tiene problemas muy graves de población envejecida, tiene problemas, solo exporta materias primas. Pero Putin está sacando pecho y, montado en la ola nacionalista, lo que está haciendo es que ha llevado a su pueblo, él está convencido de que la mayor desgracia que ha acontecido a Rusia es haber perdido la Unión Soviética. Yo tengo amigos, iba mucho por Rusia aquellos años de Yeltsin y de... ellos no entienden que Kiev haya dejado que es la cuna del nacionalismo ruso, o que hayan perdido el puerto de Riga en el Báltico, o que hayan perdido las repúblicas, ¿verdad?, en Asia Central. Putin les está dando esto, está diciendo, yo estoy de acuerdo, la desaparición de la URSS fue una catástrofe para Rusia, pero ya veréis, vamos a recuperar prestigio y vamos a hacerlo en Centro Europa. Ya hemos recuperado Crimea. El hecho de que hiciera elecciones, en las últimas que ha hecho, que ha ganado, no sé si hizo trampas o no, pero no hubiera necesitado hacer trampas porque hubiera ganado de todas formas, fueron precisamente en el aniversario de la anexión de Crimea. O estamos jugando fuerte en Oriente Medio, donde en estos momentos está empezando a tener bases otra vez en Egipto, está empezando en Libia, en Siria, está buscando y está vendiendo armas y está recuperando prestigio. Yo recuerdo cuando se hizo en Madrid la Conferencia de Paz de Oriente Medio, en la que yo tuve mucho que ver, en aquel momento era coordinador diplomático, hubo un artículo en Pravda que decía, vino Gorbachov a Madrid en aquella época, estaban Bush padre y Gorbachov, en aquel salón del Palacio Real tan bonito, ¿no?, con aquellas, lo habíamos puesto muy bonito. Bueno, el caso es que el Pravda decía entonces el último tango de la Unión Soviética en Oriente Medio. Y era verdad, poco después la Unión Soviética desapareció y bueno, ahora vuelven a jugar en Oriente Medio, ahora vuelven a tener un papel y los rusos se lo agradecen votándole. El problema con estos nuevos países no es que quieran repartir el pastel de otra manera, es que tienen valores diferentes. Y eso hace que el diálogo a veces sea complicado. Por ejemplo, yo he estado hablando con el director de Al-Ahram, que es el periódico más influyente del mundo árabe, y él me decía, pero ¿por qué habla usted de derechos humanos? Hablemos usted de derechos humanos islámicos. ¿Por qué tengo yo que aceptar derechos humanos suyos, que son producto de un renacimiento que yo no he tenido? O de una ilustración que yo no he tenido. El renacimiento que pone al hombre en el centro, ¿verdad?, de la creación, o la ilustración que pone la duda en el centro del debate racional. Yo no he tenido esa evolución, ¿por qué tengo que aceptar yo sus concepciones? ¿O por qué el voto de un hombre y de una mujer valen lo mismo cuando el Corán dice otra cosa? Y si uno va a China, se encuentra con y dice, un momento, ¿por qué el individuo está por encima del colectivo? O si va uno otra vez al mundo árabe y te dicen, oígame, ¿y el peso de la religión en la vida pública? ¿Por qué la religión tiene que restringirse al ámbito privado? ¿Por qué no en Marruecos, donde he sido embajador, si uno no hacía Ramadán, o por lo menos no aparentaba que lo hacía en público? Si fueras un extranjero y ibas por la calle fumando, tenías un problema en Ramadán, fueras o no fueras musulmán. Bien, son valores diferentes. De momento, esta gente lo que dicen es, oigan, todas esas estructuras que hemos heredado de la Segunda Guerra Mundial, las naciones, ¿por qué tiene que estar Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho de veto y no está la India? Hombre, es que Francia es potencia nuclear, sí, la India también, además son 1.300 millones. ¿O por qué tiene que tener China tantos votos en el Banco Mundial como tiene Italia? Óigame, ¿qué me está usted contando? O modifican ustedes eso, o lo vamos a modificar por las malas. Y más vale que lo cambiemos ordenadamente y por las buenas. Ellos de momento, yo digo que esta gente, y aquí está mi primo que es arquitecto, no quieren tirar la casa de estos países que están llegando, Rusia, China. Lo que quieren es, en vez de vivir en la mansarde de arriba, en la habitación de servicio, quieren tener una habitación en la planta principal que tenga buenas ventanas y que sea soleada. Y tenemos que ser capaces de acomodar la vivienda, buscar arquitectos que sean capaces de acomodarla para que quepamos todos y ellos puedan estar cómodos, porque si no romperán la baraja. Hoy en día sería imposible aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por consenso. No habría consenso. Estamos entrando en un mundo con valores, como digo, diferentes. Y esto también acentúa esta incertidumbre y este miedo que están teniendo. Bueno, sobre este contexto de retirada americana, y de problemas en Europa y de aparición de nuevos actores con voluntad de protagonista, hay tres elementos que influyen mucho. El primero es la población. Yo no sé si aquí hay alguien que tenga más de 42 años, no me da la impresión. Pero si hubiera alguien que tuviera más de 42 años entre esta selecta asistencia, habría visto a la población del mundo duplicarse durante su espacio vital. La población del mundo llega a 1.000 millones de habitantes durante las campañas napoleónicas. 1.000 millones. En este momento somos 7.200.
Hace 42 años éramos 3.600. Y dentro de 20 años más seremos 9.600. Quiero decir que en los próximos 20 años, 30, la población del mundo va a ganar 2.500 millones de habitantes. Y todos en el tercer mundo. Mientras Europa pierde población. Ganarán población Estados Unidos, África, donde va a ser la gran revolución, y Asia. Y nosotros perderemos población. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá más gente en el mundo, obviamente, y que habrá mucha más gente que se considera de clase media. En Indonesia, me impresionó mucho porque en Indonesia, viendo una vez una estadística, hace 20 años el 5% de los indonesios se consideraban de clase media. 20 años más tarde, el 40% de los indonesios se consideran de clase media. Pasa lo mismo en la India, pasa lo mismo en China. ¿Qué quiere decir? Que en vez de comer arroz, pues quieren comer filetes de vaca. Bueno, no sé si de vaca en la India, pero en fin, quieren comer filetes. Que en vez de que quieren tener aire acondicionado, que quieren tener un coche. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que habrá muchos más gastos en educación, en sanidad, habrá un incremento de la demanda, lo tengo aquí, de alimentos del 35% en los próximos 20 años, del 40% de energía y del 50% de agua. Los problemas de agua ya explican algunos problemas en estos momentos en Oriente Medio, ¿no? Esto tendrá un impacto sobre el medio ambiente, impacto malo, y tendrá un coste brutal sobre la sanidad y las pensiones. En Europa, ahora, un 9% de los europeos tienen más de 65 años, 9%. Dentro de 20 años será el 19%. ¿Sabes cómo mantenemos esto? Tenemos que traer inmigrantes, probablemente, ¿no? Será la única solución. Eso quiere decir que habrá grandes migraciones, habrá grandes procesos de construcción y de urbanización y de carreteras, habrá mucha oportunidad de negocio en África y habrá mayores desigualdades. Hay un dato que vamos a ver que es muy impresionante. Fíjense, si alguno de ustedes tiene la suerte de tener en su cuenta corriente más de 2.220 euros, me da la impresión de que algunos sí los tienen, 2.220 euros, pertenece al 50% más rico de la humanidad. 50%. Pero si ustedes tienen algunos 71.560 euros, pertenece al 10% más rico de la humanidad. Y si ustedes tienen 750.000 euros, pertenece al 1% más rico de la humanidad. Quiero decir, hay unas desigualdades brutales en el mundo que no se pueden mantener mucho tiempo más tampoco. Porque la globalización nos aproxima más a unos y a otros y la globalización hace que la gente sea consciente, por vez primera, de esas desigualdades también, ¿no? El segundo elemento del que quería hablar, no ahora ya la población la hemos dejado atrás, es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, unos dicen, ya está aquí, ya ha llegado, ¿no? Hay unos que dicen que el CEO de Google, la revolución tecnológica, nos va a salvar de todos los males. Y otros, en cambio, tengo aquí el CEO de Alibaba, que se llama Jack Ma, que es un chino, dice que es una amenaza, ¿verdad?, para él. Hay una sociedad, un hedge fund, que está en Singapur, que ha nombrado a un algoritmo miembro del Consejo de Administración. Se reúne el board y el algoritmo está allí. Y no solo le ha nombrado miembro del Consejo, sino que el algoritmo tiene derecho de voto en ese Consejo. Está cambiando muy deprisa, porque han llegado a la conclusión de que ese algoritmo es capaz de analizar las variaciones del mercado mucho más deprisa que cualquiera de los señores sesudos o señoras sesudas que se sientan en el Consejo. Esto es algo que está llegando. La inteligencia artificial está ya aquí. El Internet de las cosas, la vinculación entre aparatos directamente entre sí, con personas y entre ellos. El blockchain, el registro digital descentralizado, es el que permitirá que si usted le vende un coche a plazos a otra persona y la otra persona deja de pagarle, el coche se le quede inmovilizado en el garaje hasta que no le pague. El coche autónomo, yo lo he visto funcionar ya en Estados Unidos, el otro día un accidente terrible, pero en fin, lo he visto funcionar, era un lugar donde cortaban troncos y en aquel espacio los camiones que llevaban troncos enormes iban sin conductor, ya no, es cuestión de tiempo. La impresora digital, hoy en día ya no se mandan piezas de recambio al espacio, hoy en día se manda una impresora y luego con instrucciones la impresora fabrica la pieza con lo cual se ahorra una cantidad de espacio, ¿verdad?, y cantidad de combustible. La revolución digital está aquí y nos va a producir cambios brutales en nuestras vidas. No nos hará más libres, más vigilados y más vulnerables. Ya cualquiera sabe, en cuanto hay cualquier de estos crímenes que la televisión repite, ¿verdad?, con tanto entusiasmo continuamente en los telediarios, y ahí aparece que las cámaras están en todos sitios. Todo el mundo sabe si han pasado por un parque, si han entrado a una tienda, si han ido
el teléfono te dice dónde estás. Yo me acuerdo que cogimos a un etarra durante la época que yo estaba en el CNI, y Luis se acordará de esto, que cogimos a uno porque tiró a una señora del coche afuera y se le robó el coche, pero en el coche iba al bolso de la señora, iba su teléfono móvil, hace 15 años ya, ¿no? Y el teléfono nos decía dónde estaba y lo cogimos cuando quisimos, ¿no? Es decir, la tecnología nos hace más libres, pero nos hace también más vulnerables, nos hace más dependientes. La tecnología destruirá y creará empleo, mucho. Cajeras de supermercados, o taxistas, o abogados, las agencias de seguros. Hoy en día, ¿por qué un coche tiene que pagar un seguro de un coche durante las 24 horas al día? Paga usted el seguro el rato que lo usa, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces probablemente los empleos no se crearán a lo mejor en el mismo lugar. A lo mejor hay un desfase temporal, a lo mejor los sueldos son menores. Pero yo creo que en el fondo, y soy optimista en esto, yo creo que en el fondo, mire, cuando los tractores, cuando empezó la revolución industrial, colgaron en Inglaterra, ahorcaron a varias personas porque rompían a martillazo las máquinas, se llamaban, no me acuerdo qué nombre tenían el movimiento aquel. En la Cataluña de la industria de los telares también ocurrió lo mismo, hubo gente que destruía telares al principio porque pensaba que iba a dejar en el paro a mucha gente. Cuando llegó el tractor a Estados Unidos, los tractores, hubo también grandes manifestaciones, pensaban, en aquel momento había un 40% de población agrícola en Estados Unidos y decían, el tractor nos va a dejar sin trabajo. Bueno, ahora, 100 años más tarde, porque esto fue en 1900, ahora en Estados Unidos hay un 4,6% de desempleo y solo un 3% de la población vive en el campo. Es decir, que el tractor no ha destruido empleo, el empleo se ha creado en otros lugares, la gente se ha puesto a trabajar en otras cosas, ¿no? Lo que sí habrá es más movilidad social y geográfica. Es decir, un país habrá, los chicos ya lo estamos viendo, nuestros hijos están yendo a viajar, se colocan, se van a Londres, se van aquí, se van allá. Habrá más movilidad social. Un país podrá crecer y tener paro estructural al mismo tiempo, ¿no? Se modificará el juego democrático, se dará más poder al individuo, la revolución tecnológica ante el Estado, y aparecerán problemas como están apareciendo ya de cibernéticos, de ciberterrorismo, donde a un país le puedes poner de rodillas interfiriendo su bolsa, interfiriendo su distribución de agua, su distribución eléctrica, interfiriendo sus datos en el Ministerio de Finanzas y eso lo haces desde la seguridad que te dan miles de kilómetros de distancia, ¿no? Las guerras del futuro tendrán un componente cibernético muy fuerte y cada vez más, pero también habrá ciberterrorismo. Todavía no ha empezado el ciberterrorismo, pero lo habrá cualquier día y será casi tan barato como esta banalización del terrorismo que estamos viendo últimamente, ¿no? Donde se convierten en armas terroristas instrumentos inofensivos de la vida doméstica, como puede ser un coche o un cuchillo, ¿no? El tercer elemento que quería hablar es el peso creciente de la economía. Cada vez los poderes políticos están más sometidos a los poderes económicos. Yo era muy amigo del ministro de Finanzas marroquí cuando estaba allí, Fatal Awalalu, que se desesperaba, el hombre tenía poco pelo, pero el poco pelo que tenía, ¿verdad?, se le ponía. Decía, pero ¿cómo es posible? La bolsa ayer me subió 7 puntos y hoy me ha bajado 8. ¿Qué ha pasado? Y lo que había pasado es que había llegado un fondo de inversión, había metido un montón de dinero en la bolsa, había hecho una bolsa muy planita, la había hecho subir y al día siguiente, y él no podía hacer nada para impedir eso, no tenía medios, ¿no? Las grandes decisiones están escapando cada vez más al debate democrático, decisiones importantes, ¿no?, como el techo presupuestario. Y esto hace que se preste menos atención al coste social de las decisiones. Es decir, lo que quiero decir es que lo que es bueno para el mercado y para la economía no es necesariamente bueno para el individuo, por lo menos no lo es primariamente. Esto crea problemas de legitimidad, crea problemas de transparencia, crea un desencanto con la democracia. Freedom House Report, que es una cosa que se hace todos los años, viene demostrando que hace 5 años están creciendo los regímenes autoritarios y la democracia pierde puntos. La democracia pierde y a veces uno se pregunta, ¿es la democracia a lo mejor el sistema que estará adecuado a esta revolución tecnológica que estamos ya viviendo? Y aquí viene la crisis del Estado a la que antes hice referencia. El Estado se inventa en el siglo XVII, en la conferencia de Westfalia, que pone fin a la guerra a los 30 años, 1648, Bodino inventa aquello, ¿no? Entonces, los ciudadanos ceden competencias al Estado, le pagan impuestos, le dan obediencia y a cambio de eso le piden que asegure sus fronteras, que les dé seguridad, que les dé trabajo, que
que les dé, yo qué sé, que les dé una administración, que les dé una justicia, que les dé unos servicios. Hoy en día resulta que el Estado no tiene fronteras ya. Las fronteras han desaparecido, la información no la controla, las redes sociales tienen los flujos económicos, las decisiones económicas se toman en el Banco Central, se toman, la bolsa sube y baja porque de repente la bolsa de Nueva York lo ha hecho o porque ha habido un cataclismo en Brasil. Entonces, el Estado ha perdido capacidad de controlar y cuando el ciudadano le pide empleo y le pide, si es que el Estado ya no tiene los instrumentos que tenía anteriormente para dar ese empleo. Porque los ha perdido, porque ya no controla las fronteras, no controla el flujo informativo y no controla los flujos económicos. Eso forma parte del desencanto con la democracia, eso forma parte de la aparición de populismos y de la aparición otra vez de nacionalismos, ¿no? Con soluciones, ya digo, globales y parciales a problemas complejos y globales. El futuro, y aquí ya entramos en la última parte que va a ser muy cortita, pero el futuro, bueno, pues intentar, como decía aquel, ¿verdad?, que el jugador de baloncesto americano, intentar profetizar es muy difícil, y sobre todo cuando se profetiza sobre el futuro. Bueno, pues no voy a intentarlo porque es complicado efectivamente, pero Davos dice que la economía está creciendo, que el comercio crece y que la economía mundial crece a un 4%, un 4,5%, es decir, que es bastante. Pero hay burbujas en un mundo interconectado, es decir, que las burbujas nos afectan a todos. Por ejemplo, hay una burbuja, en el año 70, el comercio, el valor de los bienes, el valor de todo el comercio era 6 veces el valor de los bienes producidos. Hoy en día el comercio es 150 veces el valor de los bienes producidos. Y aquí hay una burbuja brutal. Hay burbujas en China, ¿verdad? En fin, puede haberlos. En este mundo interdependiente tenemos un futuro que parece que va bien, pero que tiene fragilidades, ¿no? Y una de las fragilidades también en las crecientes desigualdades que se van a acrecentar como consecuencia de la revolución tecnológica. Habrá países que cojan el tren y estratos de sociedad que cojan el tren, y los que no lo cojan se van a quedar atrás, indefectiblemente atrás. Hay países, hoy en día, si tuviéramos unos políticos como Dios manda y que estarían invirtiendo como locos en España en educación y en I+D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no perder el tren? Algún país pequeño como Estonia se ha dado cuenta ya, y nosotros no nos hemos dado cuenta, nosotros seguimos pensando que no sé. Pero la verdad es que si perdemos ese tren, la diferencia será tan brutal entre los que se hayan subido al tren de la revolución tecnológica y los que no, que los que no se quedarán atrás convertidos en países de segunda o en ciudadanos de segunda. Y ahí vamos otra vez a Huxley o a Orwell o a esos mundos, ¿verdad?, de ficción que al final pueden no acabar siendo tan de ficción. Claro, una máxima de viejo funcionario dice que cuando uno hace proyecciones de futuro se pueden dar números, se pueden dar plazos, pero hay que evitar darlos juntos, para evitar que te pillen, ¿verdad?, de una forma o de otra. Fechas y datos nunca juntos. Lo que sí creo, y estoy convencido, es que estamos en el fin del dominio occidental. Estados Unidos y Europa han dominado conjuntamente al mundo durante los últimos 500 años. Eso se está acabando. Hoy estamos pasando de un mundo multilateral, entendido por multilateral lo que se expresaba en el consenso de Washington, es decir, economía liberal, economía de mercado, democracia representativa, con los Estados Unidos un poco como garantes de la seguridad global del sistema, a un mundo multipolar de tensión permanente entre países y bloques de países con barreras proteccionistas y con instrumentos de solución de conflictos debilitados o discutidos. Pienso en Naciones Unidas, pienso en la OMC, pienso en no sé, cualquiera de estas instituciones que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, como consecuencia de la conferencia de Bretton Woods. Entonces, y esto Trump lo que está haciendo es agravarlo, con su impredictibilidad, con sus cambios constantes, con esta decisión ahora de imponer tarifas al acero y al aluminio, con barreras con México, con denunciar el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, con dejar en el cajón el Tratado del Atlántico, con cambios constantes que parece que no obedecen a criterios lógicos o una política al menos coherente y pensada. Parece que se actúa muy a base de impulsos, de prontos, y luego se echa marcha atrás y luego se vuelve a... La buena noticia es que, como el clima, es algo que está en nuestras manos, es decir, que el futuro está en nuestras manos. Tenemos los instrumentos, primero sabemos lo que está pasando y segundo tenemos los instrumentos para corregirlo. Lo que pasa es que tenemos
que querer corregirlo. Yo creo que para tener una política exterior hace falta tres cosas esencialmente, ¿no? Una, tener un Estado institucionalmente fuerte, tener una economía sólida que lo respalde, en segundo lugar. Tercer lugar, muy importante, tener voluntad política. Y quizá, en cuarto lugar, y a lo mejor es el primero, saber a dónde se quiere ir, ¿no? Saber, yo no sé, hay veces que uno piensa que fallan los cuatro, ¿verdad? O que nos fallan los cuatro. Yo creo que lo tenemos en nuestras manos. Que queramos hacerlo, que podamos hacerlo, que tengamos la voluntad de hacerlo. Un caso típico son los inmigrantes. En Jordania hay un inmigrante por cada 10 habitantes. En Líbano hay un inmigrante por cada 3 habitantes. En Turquía hay 3 millones. En Alemania, Merkel se ha visto, con los apuros que se ha visto, y Alternativa por Alemania se ha convertido en la principal fuerza de oposición a Alemania porque ha recibido a 1 millón. Si en Europa recibimos a un millón de inmigrantes, tenemos un inmigrante por cada 500 europeos. Entonces uno se pregunta, ¿queremos, podemos o queremos? Es una cuestión de tener la voluntad, de saber dónde queremos ir y de poner los medios necesarios para ello. Y todo esto, y termino ya, lo digo con enorme modestia, y voy a recordar una frase de Churchill que a mí me gusta mucho. Churchill decía que tenía 10 ideas nuevas cada día. De esas 10 ideas nuevas, solo una era buena. Y que el problema es que no sabía cuál era. Pues, igual me pasa a mí. Muchas gracias. Yo pienso que hay que agradecerle. ¿Ahora se oye? Perdón. No. Perdón. ¿Se oye? Bueno, hay que agradecerle esta incisiva autopsia, ¿verdad?, de la situación. Ha convertido, por usar el tropo, la pluma en escalpelo. Eso es interesante porque garantiza la incisividad. Yo pienso que el análisis ha sido puntual y factual, que es importante. O sea, el embajador ha orillado toda la costra caspa político, disidente, etc., que en Europa todavía tiene una fuerza contundente, sobre todo desestabilizadora. Yo recordaba, hablando tú ahora de Churchill, una frase churchilliana curiosísima, que cuando terminó la guerra, héroe de guerra, el triunfador, ¿verdad?, perdió el poder, ¿verdad? Y siempre decía lo mismo, se abre la época de las consecuencias. Lucidísima frase que ahora empezamos, la época de las consecuencias, porque ¿qué estamos haciendo? Apedazar, ¿verdad?, como podemos, las consecuencias dentro del magma tecnológico. Yo creo que debo ser el único que no tiene ordenador, ni internet, ni siquiera teléfono móvil, y así me va, ¿no? Pero hay una cosa que es importante. Yo pienso que si Europa, Ortega habló en plena crisis republicana de que tenía el gravísimo riesgo de convertirse en un museo de ruinas pretéritas, la frase fue profética, porque hoy es, y además, él no dijo de bajo coste porque no se lo podía pensar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la carencia de sensibilidad, formación, discreción y empuje de los políticos es, como hasta el presente, la situación es bien difícil, porque entonces vamos a ser simples títeres de unas fuerzas, no diré irracionales, sino tecnológicas que no controlan a nadie. Porque díganme ustedes, ¿qué liderato hay? No hablo del mundo, que el mundo es una abstracción excesiva. ¿Qué liderato hay en Europa que sea capaz de concitar un mínimo de entusiasmo? Y si la disección está puntualísima, es cierta, el futuro no es que es imperfecto, es que es el algoritmo. Me ha fastidiado lo del algoritmo, porque mi padre siempre decía, hombre, con la edad uno se tiene que enfrentar a construir su propio algoritmo. Y bien cierto era, mi padre era militar y no estaba muy dado todo esto. Pero hay una cosa que es verdadera, tendremos que afrontar nosotros nuestra capacidad de responder a las exigencias que pedimos de lo que llamamos todavía vida. Y eso es lo que a mí me espanta. Yo recuerdo, hace 30 o 40 años, no lo sé, en un chiste, La Codorniz,
en la que aparecía el mundo tan sobresaturado de gente que la gente se caía, se iba cogiendo uno a los pies del otro para no desaparecer. Bueno, yo pienso que a la margen de estos puntos de vista, yo solo quisiera plantear una pequeña cuestión al ponente. Acepta que hay una crisis ideológica de niveles infranqueables. 1, 2. Es verdad que la Europa de los imperios reconvertidos en neoimperios tecnológicos acabarán, y ya lo están, dominando el mundo. El renacer de China, el renacer de Rusia, lo que han sido los viejos imperios, vuelven, han tenido la capacidad o la fuerza, ¿verdad?, de plegarse, o la ductilidad, y siguen controlando de alguna manera los índices de poder a todo nivel, más conspicuos y más fácilmente verificables. No lo sé, son simples sugerencias para... Hombre, crisis ideológica, gracias. Crisis ideológica, sin duda, yo creo que la hay, ¿no? Quizá más grave en este momento en la izquierda que en la derecha. La crisis de la socialdemocracia es evidentísima, ¿no?, en toda Europa. Esto lo que está pasando, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado en Francia, sin duda ninguna, ¿no? Pero yo creo que todo esto forma parte un poco de estos cambios tan rápidos. Los partidos se han convertido en instrumentos de poder ajenos y distantes del individuo, de la persona, de la calle, ¿no? Atienden a sus propios intereses más que a los intereses colectivos, prometen cosas que luego no cumplen. La gente entonces dice, ¿para qué? ¿Alguien sabe aquí quién es su representante en las Cortes? Y en Estados Unidos, cuando yo vivía, había una proximidad entre el elector y el elegido. Todo el mundo sabía en su constituency quién era su senador, quién era. Cuando las farolas de su calle no funcionaban, se iban a ver al senador y le pedían que... Aquí hay una distancia, hay una separación. Yo creo que tenemos que reinventar la política, porque la política es necesaria. Lo que pasa es que yo voy más allá. Yo lo que no sé es si no es que haya una crisis ideológica, es que lo que tenemos es que reinventarla y hacerla atractiva. Es verdad que no hay un Soñadores, no hay un Monet, no hay un Schuman, no hay un Delors siquiera en este momento en Europa. Hacen falta visionarios, hacen falta poetas. A lo mejor el otro día se reunieron los grupos, los países del norte, los pequeños países del norte liderados por Dinamarca, por Holanda, y decía, no hace falta visionarios, lo que queremos es gente práctica, queremos ir paso a paso, ¿verdad?, con la mentalidad del comerciante. Bueno, yo creo que de la crisis actual, agudizada por estos problemas de cambios tan rápidos, tenemos que salir de alguna manera, siempre se ha salido de alguna manera, ¿no? Y yo creo que la manera es reinventar la política. Ahora, ¿esa reinvención pasará por la democracia o pasará por fórmulas diferentes? A lo mejor la gente puede votar de otra manera, puede estar votando permanentemente a sus políticos a través del teléfono móvil. Yo no sé a dónde nos va a llevar estos cambios. Lo que sí sé es que en este momento hay una insatisfacción, y esa insatisfacción explica que aparezca en España Podemos o que aparezca el problema catalán, que viene de atrás, pero que se agudiza con esto. Busquemos problemas, pongamos un muro y salvemos nosotros porque Madrid no sabe gestionar nada. Bueno, pues hay que... Lo que pasa es que los políticos, desgraciadamente, no son los mejores hoy en día los que van a la política, ¿no? Lo estamos viendo, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Es así. En cuanto a los... Si alguien quiere... Vamos a abrir el turno habitual de preguntas. Seamos concisos en ella, y seguro que el señor embajador estará encantado de contestar. Bueno, mientras animo voy a contarles un chiste que le oí contar a Panetta cuando era director de la CIA. Había sido antes secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos. Decía que él tenía un amigo que era un profesor de universidad que iba por California y siempre repetía la misma conferencia. Y entonces llevaba un conductor que le acompañaba, que era su secretario, que ya sabía, pues estaba harto de oírla al hombre. Y un día el profesor se puso con una gripe y no podía dar, y el chofer le dijo, no se preocupe usted, maestro, yo doy la conferencia, como no le conoce, pues digo, yo doy la conferencia, digo que soy usted, y ya verá, qué bien lo hago. Y efectivamente el profesor se sienta ante el público y el asistente empieza la conferencia y la da espléndidamente bien. Todo, no se le olvida nada. Pero claro, llega el momento de las preguntas. Entonces se levanta un señor por allí y le hace una pregunta complicada. Y entonces el hombre se queda absolutamente desconcertado. Dice, mire, esa pregunta es tan tonta que no voy a molestarme en contestarla. Le voy a pedir a mi ayudante que está ahí que la conteste por mí. Yo no me he traído ayudante, pero tengo a mi primo Cuchi por allá que la puedo pedir que me eche una mano si quiere. Bueno, venga, animo.
Ahora sí, se me oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el análisis que ha hecho. Serían muchas las preguntas que se le podrían hacer, pero bueno, creo recordar que ha comentado que su actual destino es en Oporto. No estoy jubilado, felizmente jubilado, no. Bueno, No, lo que pasa es que vivo medio entre Portugal y Mallorca, pero vamos, sí, no. Con todo, la primera pregunta que le quería hacer es sobre las relaciones hispano-lusas. No sé si usted, aunque no ha tenido destino como diplomático en Portugal, pero ¿cómo las ve? ¿Hasta qué punto ve que se pueden mejorar estas relaciones? Y por otro lado, ha hablado en varias ocasiones sobre Rusia. Es un país que me interesa especialmente. Usted ha citado en un momento de su exposición a Henry Kissinger. Henry Kissinger hará aproximadamente ahora unos 5 años escribió un artículo en el Washington Post reconociendo que Estados Unidos y él, nada sospechoso, de hecho a él yo creo que acertadamente se dice que es uno de los mejores sovietólogos, entonces era la Unión Soviética, conoce la realidad rusa perfectamente. Él dijo que en algún momento tendríamos que reconocer, se estaba refiriendo a Estados Unidos, que nos hemos equivocado. No dijo exactamente quitando Ucrania de Rusia, pero sí que tras la caída de la Unión Soviética, desgajando Ucrania del resto de Rusia. Me gustaría saber su opinión al respecto de este tema. Yo supongo que las relaciones hispano-lusas podían dar para una charla. Vamos a ver, yo creo que las relaciones hispano-lusas son muy buenas. Yo creo que podríamos aprender de los portugueses varias cosas, como cuando gobierna en este momento es un conjunto de partidos de izquierda, los partidos de derecha le apoyan en el Parlamento y votan a favor de las leyes, ¿no? Lo cual es admirable, pues gente mucho más pactista. Aquí somos más de blancos y negros, ¿verdad?, de dramatismos. Hombre, se están poniendo muy nerviosos últimamente con estos comentarios que les llegan de España. No importa, si se va a Cataluña os tenemos a vosotros y venís vosotros aquí y tal. Ellos tienen un nacionalismo, esto me lo han comentado gente de allá, taxistas, por ejemplo, que cogen muchos. Ahora está de moda Lisboa como destino turístico y espero que no se la carguen porque está llegando muchísima gente. Pero con respecto a España, lo que hay en Portugal es una enorme sensibilidad. España está demasiado presente en el tejido económico y financiero portugués, también en el televisivo, por ejemplo, está muy presente en todo. Y ellos resienten un poco ese dominio, ¿verdad?, grande. Por otra parte, son muy conscientes de que tenemos intereses muy similares en Bruselas, ante Europa, y que si fuéramos un poco más de la mano y más coordinados, nos iría mejor, ¿no? A mí me decía no hace mucho un diplomático portugués, un embajador portugués jubilado, me decía, yo, sabes, estuve negociando la entrada de Portugal en la Unión Europea y la única instrucción clara que tenía era no alinearme con España, porque si nos alineamos con vosotros nos coméis. Desaparecemos, acabamos siendo un apéndice. Ellos no quieren que ninguna embajada en Lisboa esté situada físicamente en Madrid. Prefieren que esté en Dublín o en Berlín o donde sea, pero no en Madrid. Hay esta sensibilidad. Por otra parte, la gente habla español, todo el mundo. Yo me he encontrado una sociedad abierta, simpática, tolerante, civilizada, mucho más educada mucho que la nuestra. No dicen palabrotas, quiero decir, son gente que... Pero las relaciones son buenas, hay algún problema de vecindad por falta de sensibilidad nuestra. Cuando hacemos, por ejemplo, algo en la central nuclear ahí en Extremadura y no les avisamos antes, cuando el río Tajo baja con porquería y entonces nos echan la culpa de que, en fin, lo normal entre países vecinos, cuando tiene una intensidad de relaciones tiene que haber problemas necesariamente, y lo importante no es que haya problemas, sino que se resuelvan, ¿verdad?, amistosamente y bien, y eso está ocurriendo, ¿no? En cuanto al segundo tema, lo de Rusia, hombre, Rusia para Estados Unidos y para Europa es problema diferente. Para Estados Unidos es un problema estratégico. Para Europa es un problema estratégico y un problema de vecindad y un problema de dependencia energética. Es decir, para nosotros es infinitamente más complicado negociar con Rusia que para los Estados Unidos, ¿no? De todas formas, Kissinger, que es un hiper realista, tiene razón si dice que los rusos alguna razón tienen en lo que están haciendo. Quiero decir, cuando desaparece la Unión Soviética, de alguna forma se les dice, bueno, no se preocupen ustedes, la OTAN no se extenderá hacia sus fronteras. Y la OTAN se ha extendido hacia los países bálticos. Y cuando la OTAN ha insinuado que tras la Unión Europea podía ir a Ucrania, es cuando han echado los pies por alto y han dicho, hasta aquí hemos llegado, necesitamos un
buffer state aquí en medio, un país que haga tapón y que porque es verdad que en Rusia hay una sensación de cerco por parte de Occidente, de que están acercándose las bases militares americanas y europeas. Hay soldados españoles en este momento, no sé si los hay en Letonia, en Estonia, por ahí andan también, ¿no? Dentro de operaciones y bases de la OTAN, mientras los rusos está volviéndose a un lenguaje de guerra fría que es muy malo. Se están poniendo otra vez bases en Kaliningrado y misiles de un tipo y de otro, y en Rumanía y en Polonia y en... Bueno, todo eso es ciertamente muy malo. Lo de Ucrania, hombre, lo de Ucrania fue una ventolera de lo de Crimea. Crimea es el gran sueño de Catalina la Grande, de Potemkin, es llegar a los mares cálidos del sur, ¿no? Hay una biografía preciosa de Catalina, o no, de Potemkin, perdón, ¿cómo se llama este hombre? Es un inglés, Jerusalem, Montefiore se llama. Si le interesa el tema, es una biografía que es muy bonita, no sé cuántos, de Simon Montefiore. Y todo el objetivo de la política expansionista, ¿verdad?, del imperio zarista es llegar a los mares cálidos del sur. Hombre, una vez que han llegado y que tienen Crimea y que tienen Sebastopol y que tienen... Entonces va y resulta que a Khrushchev, como era ucraniano, decide, pues esto se lo paso a Ucrania. No lo han aceptado nunca los rusos. Quiero decir, Crimea, nosotros no podemos aceptarlo, pero Crimea es irreversible, yo no tengo ninguna duda. Crimea nunca va a volver a ser ucraniano mientras Rusia siga en pie, vamos, o mientras Rusia pueda impedirlo. Y de alguna forma habrá que hacer para aceptar un fait accompli, que te parece bien o mal. Me parece mal, porque lo que ha hecho, yo creo que podía haber logrado lo que ha hecho de otras formas distintas, ¿no? Lo que ha hecho ha sido poner en tela de juicio y romper los acuerdos de Helsinki, que ponen fin, ¿verdad?, y que fijan las fronteras definitivas de Europa hasta la Segunda Guerra Mundial. Y entonces una violación de fronteras en Ucrania oriental. Ucrania es un país que tiene dos almas, yo ando por allá. Ucrania tiene la parte que era históricamente parte de Polonia y de Lituania, y la otra parte que es rusa. En una parte son católicos y en otra parte son ortodoxos. En una parte hablan ruso y en otra parte hablan ucraniano, ¿no? Son dos países en uno. Lo que está haciendo Putin es agudizar esas tensiones internas, pero está haciéndolo de una forma inaceptable. Y eso no se le puede permitir, y por eso se le ponen sanciones, ¿no? Pero la relación es complicada porque también dependemos energéticamente de ellos. Como Putin cerrara el grifo, que no lo puede cerrar porque lo necesita, porque vive de eso, si cerrara el grifo del gas, pues se moría a media Europa de frío el próximo invierno, ¿no? Así que es una relación complicada, que no podemos aceptar cosas que hacen, que tenemos que reconocer que hemos hecho cosas mal y que tenemos que animarles a que de alguna forma Rusia se integre en la geopolítica mundial como un factor constructivo y no como un elemento discordante, que es lo que desgraciadamente está siendo con el nacionalismo de Putin. Con razón. A ver, si lo he entendido bien, cuando hablas de crisis en Europa, es crisis de identidad, es crisis del rol, del papel que puede jugar Europa entre Rusia por un lado, Estados Unidos por otro y China en Oriente por otro. Y por otro lado, somos más del 20% del PIB mundial, pero claro, la cifra de que somos más del 50% del gasto social a mí me preocupa. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto es sostenible? Y la segunda sería, para que sea sostenible, para que tengamos un rol dentro de este juego en la economía global, comentabas que tendríamos que unirnos, que hacer políticas comunes, que tener tamaño. Pero en términos de política económica, ¿qué podemos hacer para tener sentido ¿qué podemos hacer en términos de economía, de política económica, para que Europa tenga sentido dentro de... Hombre, Europa, una de las críticas que se le hace a Europa, y yo creo que esa es cierta, Europa fue Europa se inventa, o la Unión Europea, la Comisión se inventa para evitar guerras en el continente. Este es su origen inicial, evitar una cuarta guerra entre Francia y Alemania. Ese es el origen de la creación de Europa, ¿no? Con el carbón y el acero y la energía atómica y aquellas cosas iniciales. Y posteriormente ha ido evolucionando, y luego yo creo que el propio velocidad de crucero ha hecho que se ponga el tejado antes a veces que alguna de las paredes maestras de la casa, y los arquitectos dicen que no se debe hacer. Hay cosas que puede funcionar una unión monetaria sin una unión fiscal. Hemos hecho la unión monetaria antes
puede haber sin una unión bancaria, tenemos que tener un ministro europeo de finanzas, deberíamos tener eurobonos, deberíamos tener un fondo monetario europeo con capacidad de hacer lo que hace la Reserva Federal norteamericana. Quiero decir, se pueden hacer muchas cosas, hay voluntad de hacerlas. De momento no la hay porque, como decía antes, los países del norte piensan que ellos ahorran y trabajan y que los del sur despilfarramos. Yo me acuerdo que un día vino a comer a casa el jefe, estaba yo embajador en Washington, el ministro alemán no vino su jefe de gabinete, Westerwelle era el jefe, bueno, y vino y de repente empezó a decir, es que estos griegos, parece mentira, era el momento en que había que financiar otra vez, rescatar a Grecia. Estos griegos, mira, y sacó un periódico, y el periódico aparecía efectivamente pues Mykonos, un chiringuito, allí la gente en la playa. Fíjate cómo se divierte nosotros trabajando, y ellos, pero digo, ¿pero cómo puedes decir esto? Dice, sí, seguramente todos los que están ahí divirtiendo son alemanes, los que están de camareros son los griegos, seguramente. Pero ellos tienen la visión esta, ¿verdad? Como el memo este del Dieselbloem, que decía que los gastamos en, como decían, licor y en mujeres. Hay que ser estúpido para decir una cosa así, ¿no? Cuando además hay una encuesta europea curiosa que dice que los españoles dormimos medios que la media europea, creo que es 1 hora, además, porque nos levantamos temprano y nos acostamos más tarde que nadie y ya no dormimos siesta. Con lo cual, eso de que trabajamos menos, no, quizá tengamos menor productividad, quién sabe, pero no trabajamos menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que hay que hacer muchas cosas. Europa, tienen razón los británicos cuando dicen que se quieren ir porque están hartos de que se metan y que haya un exceso regulatorio por parte de las autoridades de Bruselas decidiendo cuántos centímetros tiene que tener un pepino. Oiga, si es igual, si lo que tiene usted que hacer es hacer una política energética común. Lo que no hay derecho es que no haya interconexiones energéticas entre España y Francia, porque no le interesa a los franceses en este momento, cuando nosotros tenemos un gasoducto que nos liga con Argelia y que tiene un excedente y que podríamos pasarles gas a ello y a través al resto de Europa, ¿no? O una política de defensa común. Si nosotros tenemos intereses económicos, ¿por qué no nos escuchan en el mundo? Porque no somos capaces de proyectarnos. Siempre se ha dicho, Europa es un gigante económico y un enano político. Y es verdad. Es decir, ¿por qué si tenemos un PIB similar al americano, 24 o 21%? ¿Por qué si tenemos una participación en el comercio mundial muy fuerte? ¿Por qué no tenemos el peso político que tienen los americanos en el mundo? Porque ellos tienen un ejército al servicio de sus intereses y una política exterior común que defiende sus intereses económicos y comerciales, y nosotros no. Yo creo que si queremos defender, lo primero que tenemos que hacer es edificar bien la casa, hacerla sólida, como decía al principio, tener instituciones fuertes, luego tener una economía sólida, luego tener voluntad política y luego saber dónde queremos ir. Antes lo he dicho, son las 4. Y en Europa sabemos lo que no queremos, y lo que no queremos es desaparecer por los desagües de la historia. Y no queremos perder nuestro nivel de vida. Y ese nivel de vida que el mundo entero nos envidia es muy caro de mantener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mire usted, subirnos a la revolución tecnológica, tener ese edge de ventaja sobre los demás en cualquier cosa que se haga. Es decir, oígame, si no tenemos petróleo, bueno, hay petróleo en el Mar del Norte y hay gas en Rusia, bueno, pero no es bastante, bueno, oígame, pues busquemos energías limpias, inventemos hacerlas más baratas, inventemos tener ¿cómo se llama esto? Las baterías que duren más, inventemos. Pero ese es nuestro futuro. Y Europa ha sido capaz de hacer eso durante 500 años. Si Europa dominó el mundo es porque tecnológicamente era superior al resto del mundo, porque las carabelas de Colón eran mejores que las que tenían los demás. Bueno, los chinos tenían buenas cosas, lo que pasa es que no les interesaba, ¿eh? Pero aquí va el almirante aquel G, ¿verdad?, que recorre toda, y cuando vuelve hay una revolución en Palacio, el hombre ha llegado, se supone que hasta las costas de América del Sur, dicen, pero a las costas de África con seguridad, pero luego destruyen todos sus archivos y todas sus cosas en la época Ming. Entonces, hemos tenido esa ventaja tecnológica. Ahora no está aquí. La ventaja tecnológica en estos momentos está en Estados Unidos, en Silicon Valley, está en Israel. Israel es el país con más premios Nobel per cápita del mundo. Oiga, a ver cómo tenemos por ahí es por donde hay que ir. Si Europa quiere hacerlo, sabe lo que tiene que hacer. Invertir en educación, invertir en I+D, invertir en... Ahora, hay quien piensa que es mejor convertirse a lo mejor en la Florida, ¿verdad?, de Europa, y tener esto lleno de turistas y hacer de camareros. No es lo que a mí me gusta, pero parece que algunos han optado por eso. Perdón, yo me gustaría preguntar sobre el tema de Corea,
que ha dicho que no era muy optimista, pero si funcionase, ¿cuál sería el escenario que estaría, ante qué escenario estaríamos? Vamos a y ver, luego, sí. ese eje Corea-China, el interés ahora de Estados Unidos de Trump reunirse y luego Japón armándose, ¿cómo quedaría todo ese escenario? Vamos a ver, Corea es un problema que lleva 60 años sin resolverse. Los problemas que llevan tantos años, cuando hay que resolverlos, resulta que no es fácil, ¿verdad? Yo creo que Corea del Norte, en este momento, las sanciones económicas tan fuertes que se han impuesto y sobre todo la decisión de China de cortar la exportación de petróleo le ha hecho muchísimo daño a una economía débil y donde la gente está pasando mucha hambre. Yo creo que eso ha forzado realmente a Kim a dar el paso que ha dado, y lo ha dado cuando se ha dado cuenta de que podía hacer una moratoria nuclear y una moratoria en el lanzamiento de cohetes porque ya había conseguido lo que quería. Las pruebas nucleares y de lanzamiento de cohetes, es decir, la capacidad de montar esas bombas nucleares en cohetes y lanzarlos a distancia, intercontinental incluso, pues eso lo ha conseguido. Una vez que ha conseguido eso, ha cruzado el umbral nuclear. Una vez que ha cruzado el umbral nuclear es intocable, y lo sabe. Y como lo sabe, lo que ha hecho ha sido hacer una oferta que ha descolocado al mundo porque nadie se la esperaba. De repente ha decidido que iba a hacer estas dos moratorias y se ha reunido con Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, y han decidido que van a hacer una serie de, pues una oficina de enlace, que van a reunir familias, que van a restablecer carreteras y ferrocarriles, y eso en vísperas de la reunión con Donald Trump. Donald Trump, todo eso le parece bien, y a los americanos les parece bien, y piensan que son buenas noticias, pero que no es suficiente, que lo que importa es que Corea acepte desnuclearizarse, porque un arsenal nuclear en manos de un personaje o de un régimen inestable como es el régimen coreano es un peligro para todos. Pero claro, lograr una desnuclearización que sea general, permanente, irreversible y verificable es mucho, es mucho y es complicado. No es una cosa que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Y sobre todo con dos personalidades tan temperamentales como parecen ser estos dos el día que se reúnan. El Corea se ha mantenido durante muchos años porque tenía el apoyo soviético por una parte y porque los chinos, que los ven como sus vecinos, lo que no querían es que se extendiera la influencia norteamericana en una Corea unificada en su frontera norte. Pero también los chinos se han preocupado y los rusos se han preocupado con las pruebas nucleares. Cuando Corea se ha encontrado que no tenía ni el apoyo, que tenía agobio económico, no tenía ya el apoyo chino, no tenía el apoyo ruso, entonces ha decidido que tenía que negociar. ¿Hasta dónde va a negociar? Veremos hasta dónde están presionados. Pero hay una cosa que es preocupante en lo que han hecho ya el norte y el sur. El norte y el sur lo que han acordado, otra cosa que han acordado es tener reuniones de aquí a fin de año para sustituir el armisticio del 53 por un tratado de paz permanente. Hacer esto implica la salida de soldados norteamericanos, solo pueden hacerlo contando con los Estados Unidos. Eso lo querría China, pero no lo querrá Estados Unidos si al mismo tiempo no hay desnuclearización. Y la desnuclearización va a llevar tiempo. Por eso yo creo que hay que ser prudentes y esperar a ver qué pasa. Creo que estamos mejor que hace 10 días, que son anuncios que son positivos, pero creo que el camino por recorrer es mucho y será muy complicado y será muy largo. A Corea le preocupa otra cosa, a las dos Coreas, y eso actúa en favor de una aproximación entre ambas. Le preocupa que una China crecientemente crecientemente afirmada, y Japón acaben aplastándolas entre los dos. Piensan que si están separadas ofrecerán menos resistencia que si están unidas. Eso actúa en favor de la reunificación política. Pero una reunificación política, que es un objetivo que se marcan también a medio y largo plazo las dos Coreas, va a ser muy complicada, ¿no? Porque ¿cómo mezclar agua con aceite? El sur está súper desarrollado, súper capitalista, y el norte, yo no he estado en Corea del Norte, pero vamos, debe ser... He estado en Chipre del Norte, y Chipre del Norte y Chipre del Sur deben ser muy parecidos a Corea del Norte y Corea del Sur, pues en fin, en Chipre hay turcos, y en Corea del Norte hay comunistas que son peores, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál va a ser el escenario final? Yo creo que China va a ser la gran potencia final en el Pacífico, y sobre todo lo que ha hecho Trump ahora de denunciar el acuerdo transpacífico, que era una forma de aislar a China, porque China no estaba invitada en ese tratado, ha renunciado, con lo cual China ahora ha ofrecido su propio acuerdo de libre comercio a los vecinos, y ahora habla Trump de volver otra vez veremos qué hace, de volver al tratado, ¿no? Cuando ha visto que los chinos estaban tomando ventaja.
Pero yo creo que a China va a ser la gran potencia. Eso les preocupa mucho a los países de la zona. Los países de la zona que están agrupados en ASEAN, yo creo que van a reafirmar esos lazos con Estados Unidos. No sé qué papel acabarán jugando las dos Coreas, dependerá de la evolución del propio conflicto y de la aproximación entre ambas, pero creo que, hombre, yo soy cauto, no diría pesimista, pero creo que la máxima prudencia es de rigor al analizar el futuro de lo que puede pasar aquí. No va a ser nada fácil el camino que tienen que seguir, al margen de las personalidades implicadas, que tampoco son fáciles. Yo le preguntaría por el crecimiento demográfico del Islam en Europa. La cultura europea ha crecido en los últimos 1700 años al son de los 21 concilios ecuménicos y ese es nuestro desarrollo. ¿Perdón, has crecido al son de los? De los 21 concilios ecuménicos que han hecho la cultura europea. Sin embargo, el crecimiento demográfico actual, que es solamente del Islam, nos tiene tan amenazados como anunciaba Gaddafi, como para que dentro de 20 o 30 años todas nuestras nietas lleven burka y, en fin, no hayan necesitado espadas, ni bombas, ni otro tipo de guerra. ¿Has leído el libro de Ulbeck? No. Sumisión. Pues vale la pena. Vale la pena porque contempla la posibilidad de que llegue un presidente musulmán a la presidencia, al Elíseo, ¿no? Vamos a ver. Hombre, la cultura europea es fruto, yo creo que de tres elementos esencialmente. Uno, la filosofía griega, otra el derecho romano y otro el cristianismo. Los caminos de Santiago, de Roma, en fin, que hicieron tanto por crear y unir a Europa, ¿verdad? Y cambiar ideas y cambiar. Pero Europa no es un club cristiano como la Unión Europea, como siempre se dice, ¿no? Por eso se habla se hablaba en su momento, ahora ya no se habla, de Turquía, la aproximación a Turquía. A mí es una idea que nunca me gustó esa, pero bueno, ahora está lejos porque además la deriva del propio Erdogan la deriva autoritaria, ¿verdad? E islamizante lo hace imposible. Pero es verdad que Europa necesita inmigración, y necesita mucha inmigración, y además está calculado no sé cuántos millones de inmigrantes en los próximos años, 10 millones, no sé qué barbaridad. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde los traemos? Europa tiene dificultades por nuestros valores también en establecer diferencias por razones de religión. No se acepta eso. Eso lo están haciendo en Estados Unidos, ya lo están haciendo en Australia, por ejemplo. En Australia lo que dice yo quiero inmigrantes que sean ingenieros de telecomunicación y que sean blancos o indios, de la India, quiero decir. Y ponen estas medidas y se quedan tan contentos, ¿no? Aquí no es posible este tipo de cosas. Lo que sí necesitamos es inmigración. Hay un pensador en Europa musulmán que se llama Tarek Ramadan, que es profesor en Suiza. Este hombre piensa que como consecuencia de la interacción y de la vida en sociedades democráticas llegará un momento en que surgirá un nuevo tipo de Islam que aceptará nuestros valores. Yo tengo dudas sobre eso. Tengo dudas, creo que hay límites porque el Corán dice lo que dice y entonces pues un blasfemo es reo de muerte, punto. Y eso no lo cambia nadie, ¿no? Pero dicho esto, una cosa es que sea reo de muerte y otra cosa es que la gente aplique la sentencia, ¿no? Con lo cual a lo mejor sí hay posibilidad de una convivencia. Yo tuve una conversación una vez con el Papa Benedicto XVI cuando iba embajador en la Santa Sede. Él me dijo algo. A ver si lo recuerdo bien. Le pregunté, digo, ¿qué es lo que más le preocupa? Él entonces era cardenal y estaba al frente de lo que sería el Santo Oficio. Y entonces me dijo, lo que más me preocupa es el relativismo moral. Dice, porque el relativismo moral, digo, y yo que soy imprudente a veces le interrumpí y le dije, bueno, relativismo moral, eminencia. En Europa, no en América o no en África. Dice, no tiene usted razón. Dice, pero a mí lo que me preocupa es Europa. Luego hablaremos, si quiere usted, de África, hablaremos, dice, pero Europa. Dice, porque el relativismo moral se presenta bajo la atractiva faz de la tolerancia. Y eso parece un valor positivo, dice, y sin duda en muchos momentos lo es. Dice, pero claro, llega un momento en que si todo vale, nada vale. En consecuencia hay que poner límites
a esa tolerancia. Dice, a mí me preocupa porque lo que veo es que Europa se está desarmando moralmente frente a otras civilizaciones que él no mencionó, que llegan con mucha fuerza. Dice, yo creo que, añadió luego, dice, yo creo que el catolicismo de masas en Europa pertenece al pasado. Europa lo que tiene ahora serán pequeños núcleos de población que tendrá que actuar como grano de levadura. Viene a decir otra vez, ¿no? Pero dijo eso, ¿no? Que la tolerancia debe tener límites porque si todo vale, nada vale, en definitiva, ¿no? Y no todo vale. Y que hay que armarse moralmente. Pero yo creo que yo no me gustaría tampoco demonizar a los musulmanes, ¿no? En el sentido de decir, hombre, son incompatibles con la modernidad, con la democracia. Una vez fui a ver a Basim Madani, era el líder del Frente Islámico de Salvación en Argelia, el líder del partido islamista, que había ganado la primera vuelta de las elecciones, estoy hablando del año 91, e iba a ganar la segunda. Y entonces, claro, en Argelia nosotros teníamos muchos intereses. Entonces era director general para África y Oriente Medio en el Ministerio. Entonces estaba de viaje en Argel y surgió la posibilidad de ver a este señor, le pedí permiso al ministro y me dijo que sí, que lo fuera a ver. Un día de lluvia en Argel, una casa de 5 pisos sin ascensor, como siempre, o con ascensor roto, no sé, todo lleno de señoras tapadas, de tipos con barbas. Total, que llegué al cuartel general de los islamistas y le pregunté varias cosas, qué iba a hacer con el gas, qué iba a hacer con las inversiones españolas. Y la tercera pregunta es, digo, ¿y usted qué piensa de la democracia? Y este hombre me mira y me dice, me parece estupenda. Yo debí poner cara de sorpresa. Digo, y dice, no, pero espera un momento. Dice, mire usted, la democracia me parece que tiene un valor instrumental muy grande porque permite elegir a los mejores. Dice, eso sí, la misión de esos mejores es aplicar la ley de Dios, porque Alá no se somete a votación. Entonces, claro, dice uno, bueno, 3 días más tarde o 4 días más tarde los militares dieron un golpe de Estado, le metieron en la cárcel a este señor y a todos los suyos, y empezó una guerra civil que causó 200.000 muertos en Argelia y que duró 10 años. Bueno, claro, cuando te dicen esto, tú dices, bueno, hay islamistas moderados y radicales, era una discusión que he tenido mucho tiempo cuando era embajador en Marruecos con los propios islamistas, que hay un gran mérito que ha tenido el rey de Marruecos, sobre todo tuvo el padre, que era más listo, Hassan, fue romper el espinazo del movimiento islamista en Marruecos. Una parte ha quedado fuera del juego político, pero otra parte, que es el Partido Justicia y Desarrollo, Justicia y Caridad ha quedado fuera y Justicia y Desarrollo ha quedado dentro y ya forma parte del gobierno, de hecho están metidos, ¿no? Entonces, hay un islamismo que sí acepta el juego. En Túnez lo hemos visto, hace muy poco, en Túnez no han puesto la charía, no han puesto, al contrario, han gobernado con partidos laicos. Ya ha llegado un momento en que han cedido el poder a los partidos laicos, es decir, es incompatible. Yo quiero creer que no, a veces tengo dudas de que sea incompatible con la democracia. Por otra parte, lo que yo veo aquí, mi experiencia de aquí, es que aquí hay 1 millón de musulmanes viviendo en España, que son gente que trabaja, que se esfuerza por llegar a fin de mes como cualquiera de nosotros, que quiere educar a sus hijos, que quiere comer, que quiere vivir tranquilo y que no. Y creo que esa gente es muy digna y merece todo el respeto del mundo y están contribuyendo a que nosotros vivamos y podamos mantener ese estado de bienestar. Y además los vamos a necesitar, igual que necesitaremos a los que vengan de América Latina, que es verdad que los iberoamericanos se integran mejor, se integran con más facilidad que se integran estos otros, porque estos otros hay una barrera, llega un momento en que hay una barrera que uno lo ve en los pueblos, ¿no? Cuando son 20 o 30, pues hay uno que empieza a cortar el cordero de una forma determinada y se les prohíbe a los chicos salir con las chicas del pueblo y ya empezamos con los problemas, ¿no? Es decir, tiene más dificultades de integración. Dicho eso, yo creo que Europa, la grandeza de Europa ha sido estar abierta a influjos y que nos han venido de todos sitios y a ser capaces de absorberlos, de integrarlos. Yo creo que es una frase que puede sonar un poco dura, pero una cultura, cuanto más bastarda es, más rica es. Cuanto más mezcla de sangres tiene, creo que es más rica. Yo creo que no sería bueno cerrarnos en una torre de marfil, porque nos vamos a morir de viejecitos, solos, dentro de la torre. Y eso no sería bueno. Muy bien, muchas gracias. Nos hemos alargado un poco, pero si hay una última pregunta, antes de darle gracias. Bueno, a ver. Hay una señora aquí. Perdón, no la oigo, perdón.
Le agradezco muchísimo la conferencia. Yo le sigo a través del Levante, sus buenos artículos. Me ha encantado la visión enorme que ha tenido del universo en el fondo. Pero me preocupa mucho Europa. Europa, con todos los problemas que tiene ahora, el Brexit, los países, como usted ha anunciado, como usted ha dicho, con ideologías extremas derechas, luego pues todo el tema que hay de emigración, que a veces tiene la impresión que Europa, pese a su idealismo, mira hacia otro lado. Por ejemplo, el problema de Italia últimamente. ¿De perdón? El problema de Italia últimamente, del barco de Italia. Claro. Pero sobre todo yo lo que tengo miedo, que soy muy europea de siempre, tengo miedo que con todo esto, el problema catalán mismo, Europa se vaya desgajando. El peligro es que se parta, que se vaya partiendo, que se vaya aislando, que no se integre totalmente como al principio era la integridad total de la europea. Eso me da un poco de miedo. No sé si... Vamos a ver, sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, en Europa están creciendo, en España tenemos un populismo de extrema izquierda y tenemos nacionalismo. En otros países de Europa hay populismos de extrema derecha, como en Alemania, como en Austria, como en Finlandia, como en Holanda, como en Francia, como en fin, como muchos. Italia está desgajada, el norte es nacionalista, el sur es populista, en las últimas elecciones lo hemos visto, ¿no? Es verdad que Europa, el Brexit es lo mismo, es una reacción de miedo, esencialmente frente a... es la misma reacción que ha llevado a Trump al poder, de gente que dice, uy, estos emigrantes me van a quitar el puesto de trabajo, van a competir conmigo por los costes, por los gastos en salud y en educación que son limitados, barreras, preservemos... Y no se dan cuenta que es una forma perfecta, ¿verdad?, de suicidarse, porque detrás de muros no se crea trabajo, no se crean puestos de trabajo. La migración, mire, yo soy bastante amigo de Avramopoulos, Dimitri Avramopoulos. Avramopoulos es un señor que es el comisario que se ocupa de los temas de los refugiados en Europa. Claro, él es un griego, muy simpático, fue alcalde de Atenas, que fue cuando yo le conocí, y había sido ministro de Cultura también y otras cosas. Bueno, este hombre dice, claro, nos echan la culpa a Europa de que no recibimos inmigrantes. Él es partidario, y yo estoy de acuerdo con su definición o su diferenciación, en que Europa debería distinguir muy bien entre emigración económica y refugiados políticos. Una vez daba una conferencia yo en Agadir con el embajador americano, los dos. Yo era embajador en Marruecos, y daba una conferencia en Agadir, y entonces estaba allí muchísima gente. Y entonces a los americanos le ocurrió otra cosa que decir, de ustedes que están aquí, ¿quién querría venir a emigrar a Estados Unidos? Y toda la sala, incluido el gobernador que estaba a mi lado, levantó la mano. Todo el mundo. Entonces se calcula que si se abrieran las puertas, en la primera semana entrarían 5 millones de africanos en Europa. Eso no es posible, no hay quien lo admita, la migración tiene que ser controlada. A mí me daba mucha pena ver esos chicos de 15 y 16 años, verdad que parecía que estaban mirando los ferries que salían de Tánger camino de Algeciras y que darían la vida por meterse en uno de esos barcos e intentar, ¿verdad?, llegar a este Eldorado donde se supone que se atan los perros con longanizas, ¿no? Pero hay que controlarlo. Sin embargo, cuando ve esos pobres niños cubiertos de polvo en la televisión, que también la televisión pasa unas imágenes a veces, y esa gente caminando con frío por las carreteras de Europa y encontrándose con alambradas, de verdad, a mí me da vergüenza sentirme europeo. Me da vergüenza, me parece que, caramba, ¿cuántos irlandeses se fueron cuando el hambre de la patata se fueron? ¿Cuántos italianos han ido? ¿Cuántos españoles han ido a México, se han ido a Venezuela, se han ido a Argentina? Y han encontrado gente que les recibió. ¿Cómo no podemos nosotros recibir 500 millones de habitantes? No podemos recibir a 1 millón, a 1 por cada 500, como decía antes, o a 2 o a 3. Si hay 1 por cada 3 habitantes en Líbano, por amor de Dios, ¿qué estamos haciendo, no? Cuando los necesitamos, además, para... Entonces yo creo que Europa tiene que ser fiel a sus valores y tiene que recibir a gente que huye de la desgracia, de la guerra, de estos porque huyen quieren dormir tranquilos por la noche sin que les echen bomba encima. Es tan difícil de entender eso. Entonces, claro, dice, me echan la culpa que Europa no hace, y Europa hace lo que los países le permiten. Es como el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas es ineficaz. No, mire usted, ineficaz son los partidos que están en el Consejo, que vetan y que impiden que Naciones Unidas haga cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa en este momento tiene problemas porque hemos crecido demasiado. Ahí se oponían dos filosofías. Hace años yo era director político, iba todas las semanas a Bruselas al Comité Político de la Unión Europea.
o de la Comunidad Europea en aquella época. Éramos 12, luego fuimos 15, y aquello era manejable más o menos. Empezó a ser más complicado cuando entraron los suecos y los austriacos, porque eran neutrales y entonces nos complicaban algunas decisiones, alguna cosa, pero era manejable. Ahora con veintitantos, aquello es una jaula de grillos. Para empezar ya no hablamos inglés y francés, habla solo inglés porque la mitad no hablan francés. Bueno, el francés está de capa caída, ¿no? Era el lenguaje de la diplomacia en el siglo XVIII y es claramente el inglés y el castellano que está ganando mucha fuerza, pero el inglés. Entonces, no es manejable, somos países que ya somos muy distintos entonces esas diferencias se están notando. Europa del Este, el grupo de Visegrado, los países del norte, del Báltico, tienen intereses diferentes de los países del Mediterráneo. Y lo que tenemos que hacer es ser capaz de ceder unos y ceder otros para encontrar un terreno común, porque eso es Europa. Pero claro, si todos vamos a lo nuestro y nos cerramos nuestra casita y entonces no vamos a ningún lado. Esa es parte también del problema catalán, ¿no? Por eso tiene tan pocas simpatías en Europa el problema catalán, porque claro, como esto cunda, eso sí que ya es el fin del problema europeo definitivamente. Dice, no, es que nadie nos apoya, claro que nadie nos apoya, ni os va a apoyar nadie nunca. Por más que hay una cosa que también está pasando, poco a poco están ganando apoyos en la opinión pública y eso es malo, porque yo creo que hay una inacción del gobierno de Madrid que lo ha hecho bien con los gobiernos de los países, ningún gobierno ha apoyado la intención esta catalana extraña de hacer un paísito independiente, pero en la opinión pública están haciendo una propaganda que es eficaz. Y en países democráticos, el que la opinión pública esté ganando simpatía a esa causa es grave, porque en un país democrático, los gobiernos de los países democráticos son sensibles a sus opiniones públicas. Entonces, eso hay que cortarlo. Hay una iniciativa de la Cámara de Comercio que española, que yo creo que llega tarde y aquí yo creo que había que hacer más, había que hacer mucho más, pero en fin, este es otro tema que además me pone de mal humor, así que vamos a cambiar de... Como imagino que nos pasa a muchos, o sea que no soy el único. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Desde luego la ponencia ha sido didáctica, constructiva y nos va a ayudar a visualizar y analizar los problemas con otro punto de vista. Desde luego dicen que el éxito de una conferencia es que todos los asistentes cuando salgamos nos hagamos muchas más preguntas de las que entramos y yo creo que eso es un aspecto que se ha conseguido claramente y que nos ayuda a nosotros mismos a hacerlo. Bueno, y para cerrar esta conferencia, lo hacemos este año por primera vez, un poco también al hilo de todo lo que hemos comentado sobre la obra social de Europa y lo que hacemos. La Real Maestranza, como saben, destina cada año una parte de sus presupuestos a la obra social. Y queremos, desde esta Real Corporación, dar voz a las organizaciones benéficas con las que contribuimos. Y queremos empezar este año con Fontilles, de los que somos patronos, yo creo que desde su inicio, y que lucha por una enfermedad que, por desgracia, aún no está erradicada. Y para ello, de forma también muy breve, vamos a ver qué mejor que el propio Fontilles, y en su nombre su gerente, don José Manuel Amorós, para que nos dirija unos flashes sobre Fontilles y su actividad. Buenas noches. Gracias a la Real Maestranza de Caballería por invitarnos a este ciclo de conferencias. Como decía, la Real Maestranza es patrona de Fontilles desde hace muchísimos años y la colaboración ha sido siempre muy estrecha. Y por otro lado, pues, al ponente, a Jorge Descayad, felicitarle por la conferencia, magnífica conferencia, y agradecerle toda la información que nos ha trasladado. Y buscando una cierta relación entre el título de la ponencia, por dónde va el mundo, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay organizaciones y hay personas que tratan de hacer cosas buenas y con más o menos éxito, pero hacer de este mundo un mundo mejor. Al principio de su conferencia hablaba sobre la evolución que habían tenido determinadas enfermedades y lo positiva que esta había sido, ¿no? Pero sí que es cierto que, habiéndose producido todos esos avances, hay algunas cosas que sí que son claramente mejorables. Como me han dicho que es un breve espacio de tiempo, voy a
dar paso a lo que me ha preparado la directora de comunicación y decir que en el tiempo que ha durado esta conferencia, pues el número de casos nuevos que se han detectado están en torno a 25 casos nuevos, de los cuales el 10% son niños menores de 14 años. Y también decir que de esos casos que se han detectado, muchos de ellos habrán sido por proyectos financiados por Fontilles o por cualquiera de las otras 15 organizaciones internacionales con las que compartimos esfuerzos. No hay muchas personas ni muchas organizaciones que se dedican a luchar contra esta enfermedad. Como saben, Fontilles se creó en el año 1902, cuando muchísimas personas, miles de personas, sufrían una enfermedad como la lepra. Y se creó precisamente en esta comunidad porque aquí había mucha enfermedad, más bien en el sur de la provincia. Después vino el foco del sureste español, pero hay una razón muy importante, que es que aquí era una zona endémica. Y Fontilles atendió a todas estas personas que no tenían ningún tipo de atención, les devolvió la dignidad y el trato, ¿no? El trato como personas. Hoy la lepra en España está controlada y Fontilles creo que ha tenido una gran labor, ha realizado una gran actividad en que esto sea así. Pero aún sigue siendo un problema muy importante para miles de personas en más de 100 países en todo el mundo. Y Fontilles ahora sigue trabajando, no solamente aquí, sino fuera. La realidad es que, como hace 100 años, Fontilles, si no existiera, pues habría muchas personas que quedarían sin atención y sufrirían sobre todo las discapacidades y el estigma de la enfermedad, que es lo más grave, ¿no? Por eso simplemente hoy estamos aquí, para llamar su atención y para poder llegar a más personas y cambiar sus vidas. Ya sé que muchos colaboran con nosotros, simplemente darle las gracias a los que ya lo hacen y a los que no, pues estar a su disposición para darle la información que consideren oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo, para terminar, he dicho al principio que el embajador había venido a título personal y totalmente de forma desinteresada, y efectivamente así lo ha hecho por simpatía a la casa, y aunque no ha dicho aquello de mi libro que dije en algún momento, sí que os quería comentar que recientemente ha publicado este libro, El anticuario de Teherán, que si me pareció interesante, voy a empezar a leerlo rápidamente, después de la conferencia que hemos tenido, pues yo creo que anima muchísimo más a leerlo y a ver que nos va a ser una fuente de sabiduría y que va a ser muy fácil de leer. Muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias por este. Y bueno, abajo hay algunos libros. Y nada más. Gracias. Convocarles para la próxima conferencia, que no serán, aunque sean los jueves de la maestranza, será el próximo miércoles, porque parte de la Junta tenemos que partir a Granada, que tenemos una Junta de las Reales Maestranzas, entonces hay que adelantarla ese miércoles, y que será ofrecida por el eurodiputado valenciano don Esteban González Pons, que hablará o nos corresponderá la reconfiguración de Europa tras el Brexit. De acuerdo, muchas gracias y buenas noches. Y de nuevo, embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.